a todas y a todos. Buenas tardes también a la Infertil Pandi. Soy Carla Soriano, ya me conocéis algunas y algunos de los webinars de mis respuestas de fertilidad. Soy voluntaria de esta plataforma, que sería la plataforma española de la Sociedad Europea de Fertilidad. La Sociedad Europea de Fertilidad es una sociedad empírica, esto quiere decir que está basada en la experiencia, que ofrece recursos, apoyo y formación a pacientes como nosotras que estamos en tratamiento y a clínicas de reproducción asistida. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes y por eso damos formación gratuita y divulgación científica gratuita mediante estos webinars para que nuestro camino hacia la fertilidad esté basado en los cuidados y sea un poco menos duro, ¿vale? Un poco más agradable. La Sociedad Europea de Fertilidad refuerza las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la formación y la capacitación del personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos de aprendizaje. Este párrafo que acabo de leer lo que quiere decir es que la European Fertility Society, que por cierto tiene plataformas en España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, bueno, Reino Unido y Ucrania, estamos en 6 países, de lo que se encarga es de, mediante cursos de formación, formar a las clínicas y al personal de salud de las clínicas o también autónomos que trabajan en el campo de la reproducción asistida, dándoles las herramientas necesarias para hacer la atención al paciente pues de excelente y calidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hacen mediante cursos, son cursos de formación que las clínicas contratan con la Sociedad Europea de Fertilidad y cuando realizan el curso, pues se les da un certificado. También tienen, que por cierto están abiertas las inscripciones, también os lo digo a las clínicas y a los profesionales, están abiertas las inscripciones para los Fertility Care Awards, que los hacen una vez al año y son como los premios de la mejor atención al paciente de las clínicas, ¿de acuerdo? Hoy, 8 de marzo, os cuento que, por un lado, felicidades a todas las mujeres, aunque no me gusta felicitar, sino reivindicar los derechos, ya lo sabéis. Os quería comentar que esto es un voluntariado, que siempre busco ayuda. Yo me encargo de contactar con clínicas, de buscar a profesionales, de invitarlos a hacer webinars con nosotras, de coordinar los webinars, de hacer las gráficas, de llevar las redes sociales, pero hay una parte de la que ya no llego, básicamente porque si no estaría todo el día trabajando sin parar, de sol a sol, y no puede ser. La parte en la que siempre os pido un cable cuando hacemos los webinars es, ya sabéis que los webinars, cuando termina el especialista de hacer la presentación, al final del todo abrimos como el turno de micro abierto, que es lo que yo llamo. Entonces, el turno de micro abierto es preguntas y respuestas entre las pacientes que estáis conectadas y conectados y el especialista del webinar, ¿vale? ¿Cómo me podéis ayudar? Haciendo una transcripción de la pregunta y la respuesta que se da. Claro, con la pregunta es fácil porque es un copia-pega, pero la transcripción hay que escuchar lo que dice el doctor y hacer una transcripción. Y después os paso mi correo electrónico y si alguno o alguna quiere enviarme la transcripción de lo que hemos comentado hoy en el turno de micro abierto, os lo agradecería eternamente. Si visitáis nuestra página misrespuestasdefertilidad.es encontraréis todos los webinars que hemos ido haciendo con las páginas de perfil de todos los especialistas que han ido pasando a lo largo de estos meses y estos años ya, creo que llevamos un par, con mis respuestas de fertilidad. Hemos activado un botoncito de hacer donaciones para sostener un poco más en el tiempo y hacer un poco más fuerte el proyecto de mis respuestas de fertilidad, ¿de acuerdo? Las donaciones van desde 10 euros en adelante, me parece, y creo que se puede hacer pues, de manera puntual, mensual, y vas subiendo 10, 20, cada uno lo que considere. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Anaya, que ya está conectado. Buenas tardes, Francisco. Vamos a hablar del fallo de implantación. Esto es algo que nos preocupa mucho, muchísimo. Y por qué ocurre, lo veremos con el doctor, y cómo prevenirlo, que me parece súper interesante. Yo voy a estar muy atenta, llevo 2 fallos de implantación y me planto aquí porque luego, sí, por eso quiero escuchar mucho con estas orejitas al doctor Anaya. Voy a coger papel y boli para que después, pues bueno, igual me apunto yo también al turno de micro abierto y hacemos un poco de preguntas, ¿de acuerdo?
Recordaros también que este webinar, igual que todos, está siendo grabado y que seguramente esta noche o mañana, a lo largo de la mañana o de la tarde, como tardísimo, estará ya subido en nuestras plataformas. Todos los webinars se suben en un mismo canal de YouTube, es My IVF Answers, es en inglés, pero ahí colgamos todos en todos los idiomas. Y también se colgará directamente en la página misrespuestasdefertilidad.es, en el perfil del doctor Anaya. Muchas gracias. No voy a decir nada más. Ahora ya voy a dar paso al doctor. Cualquier cosa que necesites, doctor, si necesitas algo, yo me silencio y me muteo. Estoy o sea, me quito la cámara, pero estoy aquí, ¿vale? Vale. Pongo la presentación y gracias de nuevo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, por tu presentación. Qué presión que estés escuchando como un poco implicada también. Nada, en primer lugar, agradecerte a ti, Carla, y a la European Fertility Society la oportunidad de compartir esta tarde con vosotras. Vamos a hablar del fallo de implantación en reproducción asistida e intentar solucionar pues, algunas de las dudas que podamos tener al respecto. Ya me he presentado, Carla, soy Francisco Anaya, soy ginecólogo del Grupo Internacional UR y trabajo actualmente en los centros de Alicante y de Murcia. Como primera parte de la charla, en primer lugar, yo creo que hemos de intentar definir lo que es el concepto de fallo de implantación. De forma genérica, podemos decir que el fallo de implantación es una ausencia de gestación, una ausencia de embarazo, tras haber realizado varias transferencias de embriones. Pero esto no es tan sencillo. Veremos que dependiendo del centro, de la sociedad científica a la que nos refiramos, cada uno considera fallo de implantación de diferente forma. No nos ponemos de acuerdo en cuanto al número de embriones que es necesario transferir, en cuanto a la calidad de los embriones que han de ser transferidos, en cuanto al número de evolución de días que han de tener los embriones, si han de pasar por el estudio genético antes o no. En fin, hay mucha discordancia en cuanto a la definición. Esto ya nos dificulta un poco el hacer estudios, porque cada sociedad o cada centro pues, considera pacientes de fallo de implantación con diferentes definiciones, pacientes distintas. En general, yo creo que hoy en día debemos adoptar una definición que se ha hecho en base a las tasas de éxito de los procesos de reproducción asistida y se considera fallo de implantación la ausencia de embarazo tras 3 transferencias de 1 o 2 embriones de buena calidad. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el proceso de la implantación embrionaria. ¿Vale? El proceso de la implantación embrionaria es un proceso muy complejo que depende de 2 actores fundamentales, la madre como hospedadora y el embrión como huésped. Entonces, hemos de suponer que problemas maternos, como puedan ser pues, anomalías, luego los iremos viendo, anomalías no uterinas, endometrios no receptivos, condiciones médicas maternas, todo esto puede afectar el diálogo embrión-endometrio y dificultar la implantación. De la misma forma, este diálogo, que es complejo y del que todavía hay mucha parte que desconocemos, puede verse afectado si el embrión está alterado. Y estas alteraciones embrionarias pueden venir, por supuesto, originarse tanto en el espermatozoide como en el ovocito femenino. Así que ante un diagnóstico de fallo de implantación, nosotros debemos dirigir nuestros esfuerzos a estudiar todos los factores maternos, todos los factores embrionarios y, si pudiéramos, el origen de estos factores embrionarios y a veces estudiar incluso, en el caso del ovocito es más difícil, pero en el caso del semen sí podemos hacer alguna prueba más profunda para intentar estudiar si la alteración viene por ahí. En cuanto al proceso de implantación, pues bueno, es un proceso bonito que por lo menos hablaros un poquito de él. El blastocisto contacta con el endometrio y va a formar la placenta, que es como una conexión, como una interfase entre el embrión en desarrollo y la circulación materna. Como hemos dicho ya anteriormente, para una adecuada implantación necesitaremos un endometrio receptivo, un embrión en estado de blastocisto y un diálogo sincronizado entre ambos. El endometrio es un tejido que durante el ciclo menstrual sufre multitud de cambios. Empezamos con la menstruación y el endometrio empieza a crecer y es lo que se denomina la fase proliferativa, que depende fundamentalmente del estrógeno. Luego, a partir de la ovulación, se produce la fase secretora o secretora inicial, que podríamos decir, en el que ya hay unos cambios en el endometrio debidos a la progesterona que se produce en la ovulación. Durante esta fase secretora es cuando, durante un breve periodo de tiempo, el endometrio es más receptivo y es lo que denominamos ventana de implantación.
Más o menos esto sucede unos 6 días después de la ovulación y se supone que dura entre 3 y 4 días. Si no hay embarazo, el endometrio se destruye y se desprende en la siguiente menstruación. Sin embargo, si existe implantación, el endometrio continúa su desarrollo y produce una serie de cambios morfológicos, moleculares y bioquímicos que ayudan a mantener el embarazo en desarrollo. Las fases de la implantación embrionaria son 3 fundamentalmente. Primero se llama aposición, que es solo una adhesión inestable del embrión al endometrio, y ya empiezan a interaccionar. El trofoblasto del embrión ya empieza a interaccionar con la capa basal endometrial. La segunda fase es la adhesión, en la que ya se produce un cambio en la permeabilidad, en la permeabilidad de los vasos de la zona de la implantación, y entonces ya empieza a adherirse, como se llama la fase, el embrión al lecho endometrial. Y después de esta adhesión empieza la fase definitiva, que es la invasión, en la que el trofoblasto, a través de la lámina basal, de la capa interna del endometrio, lo invade para establecer una relación con los vasos maternos. Invade los vasos maternos para crear conexiones vasculares que permitan el embarazo continuo. Esta penetración, aunque está dirigida por el trofoblasto, está limitada por la adhesión y como respuesta a la invasión se produce la decidualización endometrial, que es esencial para el embarazo. Vamos a entrar ahora un poco en las causas del fallo, causas posibles de fallo de implantación. Doctora, disculpe, sí. Es que no he activado esto. Ahora ya pueden escribir ellos las preguntas. Vale. ¿Continúo? Sí, por favor. Nada. Vamos a entrar un poquito y vamos a comentar las causas posibles del fallo de implantación. Lo he dividido en 2 grandes grupos. Causas posibles de fallo de implantación, factores maternos y factores embrionarios. En cuanto a maternos, pues ahí vemos anatómicos, endometriales, trombofilias, inmunológicos y otros factores. Y en cuanto a embrionarios, he querido destacar la genética. Luego hablaremos de alguna cosa más, pero sobre todo los genéticos. Luego veremos que cada vez la genética está tomando más protagonismo en todo lo que es reproducción asistida y yo creo, mi opinión personal, es que hoy en día no deberíamos clasificar a una paciente en fallo de implantación si no le hemos transferido embriones que sepamos seguro que son euploides. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, la causa del fallo de implantación va a ser de tipo genético. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del factor uterino. El factor uterino, pues, por supuesto, las alteraciones anatómicas son una de las alteraciones o factores a considerar en los casos de fallo de implantación. Porque pueden dificultar la correcta interacción entre el embrión y el endometrio. La primera herramienta diagnóstica de la que disponemos, por supuesto, es la ecografía transvaginal, con la que se detectan hasta un 85 o un 90% de anomalías. Además de esta ecografía vaginal, hoy en día disponemos de otras técnicas diagnósticas en las que nos podemos apoyar para intentar todavía mejorar nuestro potencial diagnóstico, como puede ser la ecografía 3D, la sonohisterosalpingografía o la resonancia magnética. Todas ellas van a ayudarnos un poquito en el diagnóstico. Sin embargo, es la histeroscopia diagnóstica la técnica que se considera idónea para una adecuada valoración de la cavidad endometrial y nos permite estudiar la cavidad, estudiar el endometrio, tomar muestras si lo consideramos adecuado y no solo es diagnóstica, sino que la histeroscopia es la técnica de elección para solucionar problemas como los que estamos viendo en las imágenes. Ahí vemos a la izquierda más rojo un mioma intrauterino, un mioma submucoso. Y a la derecha vemos pues, más blanquecino, es un pólipo endometrial. Sería siempre la histeroscopia la técnica de elección para resolver este tipo de patologías. Patologías uterinas, pues aparte del mioma y el pólipo que hemos visto, pues también puede ser adherencias, septos, muchísimo tipo de patología uterina. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen muy bonita a la izquierda de un septo uterino que divide en 2 la cavidad, que hay que, por supuesto, resecar antes de transferir el embrión. Otra condición materna que podría condicionar la implantación es la presencia de hidrosalpings. El hidrosalpings es un acúmulo de líquido en las trompas de falopio que normalmente tiene un origen infeccioso o a veces por endometriosis u otros factores y que podría ser nocivo para el embrión. La recomendación hoy en día, pues si hay un hidrosalpings importante, es un bloqueo tubárico o una extirpación de las trompas por la paroscopia previo a la transferencia embrionaria. El siguiente factor del que vamos a hablar es el endometrio. Como hemos comentado, un endometrio receptivo es fundamental para la implantación embrionaria.
Ya hemos dicho anteriormente los cambios que sufre el endometrio durante el proceso de ciclo menstrual de la mujer para prepararse adecuadamente para la implantación. Y la medida del grosor, como vemos en la ecografía ahí, es la técnica que se ha utilizado durante muchísimos años para saber si el endometrio es adecuado o no para una transferencia embrionaria. Sabemos que consideramos que un endometrio trilaminar con más de 7 milímetros se considera idóneo. Sin embargo, hoy en día hay otros factores que a veces debemos considerar, como son la vascularización a nivel del útero o la resistencia de los vasos uterinos. Hay pacientes que por diferentes motivos no consiguen un adecuado crecimiento endometrial y esta situación es lo que se conocería como un endometrio refractario. Disponemos hoy en día de distintas estrategias para intentar incrementar este crecimiento de endometrio. Algunas de ellas son heparina de baja peso molecular, aspirina dosis bajas, esteroides, Viagra, factor estimulante de colonias de granulocitos y sobre todo hoy en día estamos utilizando las infusiones endometriales de plasma enriquecido con plaquetas. Es una técnica novedosa que ha demostrado mejorar tanto el grosor endometrial y no tanto el grosor, sino más bien la tasa de implantación en casos de fallo de implantación. Otros tratamientos endometriales que debemos considerar ante casos de fallo de implantación sería, por ejemplo, una injuria endometrial. Es una técnica sencilla que se realiza en el ciclo previo a la transferencia y que, aunque es un poco molesta, parece que puede desencadenar una serie de mecanismos inflamatorios que pueden aumentar la receptividad del endometrio en el ciclo siguiente. Otros estudios endometriales que podemos hacer, aparte de estudiar el grosor endometrial, es intentar averiguar cuál es el momento idóneo de la transferencia embrionaria. Es decir, intentar concretar si la ventana de implantación es la que suponemos en esa paciente o está desplazada, porque sabemos que hay pacientes en las que esta ventana de implantación pues, ocurre un poquito antes del 5.º día o ocurre un poquito después del 5.º día de progesterona, con lo cual se pueden beneficiar del estudio exacto de la adecuada ventana de implantación. También disponemos de estudios moleculares de la flora vaginal, de infecciones endometriales, para saber si es el ambiente óptimo para la supervivencia del embrión. Todos estos estudios, la única crítica que tienen es que los realizamos en el ciclo previo a la transferencia. Y hemos de suponer que si preparamos a la paciente con las mismas medicaciones, el endometrio va a ser similar al ciclo siguiente. Y bueno, esto a veces no es siempre así, pero bueno, son armas de las que disponemos y que debemos utilizar en estos casos. Otro de los factores que vamos a hablar, aunque pone factor uterino es un error, es un factor también con una condición materna, son las trombofilias. ¿Vale? Las trombofilias son patologías maternas de la coagulación que pueden conllevar un mayor riesgo de trombosis y un mayor riesgo tanto de fallo de implantación como de abortos de repetición. Siempre lo hacemos en estos dos casos y diferenciamos en trombofilias congénitas, que son de causa genética, como serían el factor 5 de Leiden, el factor 2, mutaciones del gen de la protrombina, y adquiridas, como podría ser el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos u otras. Después de estudiarlas, estableceremos el tratamiento más adecuado en cada caso. La mayoría de ellas se tratan con heparina de bajo peso molecular, aspirina a bajas dosis o ácido fólico a dosis elevadas. Otro factor que debemos estudiar, otras condiciones maternas pues, que pueden influir en un fracaso de la implantación, pues estos son conocidas, pues un índice de masa corporal muy elevado, madres muy fumadoras, el estrés, por supuesto, condiciona, infecciones, bajos niveles de progesterona o también dificultad en la transferencia. A veces nos encontramos con pacientes a las que es muy difícil conseguirles hacer una transferencia en buenas condiciones, el factor cervical. La técnica de la transferencia es importante también a la hora de conseguir tasas de embarazo adecuadas. Y el último factor materno que vamos a destacar un poco sería el factor inmunológico. La verdad que está muy de moda, muy en boga, estamos estudiando mucho sobre ello. Sabemos que un desequilibrio inmunológico materno podría afectar a una adecuada implantación embrionaria. La mayoría, hay muchos estudios con respecto a esto y la mayoría están todavía en fase de evaluación. No se ha establecido con claridad su influencia y tampoco conocemos exactamente su tratamiento adecuado. Ejemplos de estudios son pues, las famosas células natural killer, la proporción de linfocitos Th1, Th2, los anticuerpos antinucleares y, por supuesto, el estudio de histocompatibilidad, de los antígenos de histocompatibilidad, del genotipado KIR-HLA-C. Pues eso sí que sabemos hoy en día que un genotipado KIR materno AA y un haplotipo embrionario C2C2
pues hay un riesgo mayor de no implantación o de pérdida temprana de gestación. Ya te digo que de todas formas os digo que no hay demasiadas publicaciones al respecto. Vamos a pasar ahora a hablar del factor embrionario. El siguiente de los factores en importancia, por supuesto, o tan importante o más como el uterino. ¿Vale? El factor embrionario, pues sabemos que embriones que hemos clasificado previamente como morfológicamente de gran calidad, que han superado toda la evolución, que llegan al día 5 de cultivo y han hecho el blastocisto y de repente no nos implantan. Y nos quedamos con frustración, tanto nosotros como la paciente. Y es el momento en el que hemos de hablar de lo que hemos dicho al principio, de la parte genética. O sea, de verdad, para hablar hoy en día de fallo de implantación, hemos de tener en cuenta que hemos de transferir embriones euploides. Nos parece fundamental la realización de un cariotipo a todas las pacientes antes de empezar un tratamiento. Yo creo que esto ya estamos todos los centros de acuerdo. Pero a pesar de tener cariotipos normales, tanto el ovocito como el espermatozoide pasan por una división, que es la meiosis, y que podría condicionarles anomalías en su dotación cromosómica. El ovocito ya hemos dicho que no lo podemos estudiar, pero el espermatozoide sí, a través del FIS o de la fragmentación, que son diferentes estudios, y que en caso de estar alterados, pues si el FIS está alterado nos condicionaría a hacer un diagnóstico genético preimplantativo. Y ante cualquier caso de fallo de implantación, lo primero que nos hemos de plantear es hacer un diagnóstico genético preimplantativo de los embriones. Asegurarnos que transferimos embriones euploides. Sabemos que la edad, conforme avanza la edad de los progenitores, hay más riesgo de aneuploidía y hoy en día conocemos que a los 40 años prácticamente el 50% de los embriones van a ser alterados y a los 42 casi llegamos al 80% de embriones alterados, con lo cual es muy importante este estudio genético. Hay otras técnicas embrionarias que se han utilizado durante mucho tiempo, como por ejemplo el hatching asistido, y que a la vista de la literatura que hay hoy en día no están recomendados en todos los ciclos. Quizá podría ser un recurso en pacientes de más edad con embriones de baja calidad. Y luego ya como conclusión, pues resaltar que es una situación incómoda, desagradable, dificilísimo para los pacientes, incómoda para el médico y que debemos intentar hacer todos los estudios que sean necesarios en cada caso porque nuestro objetivo tiene que ser ese, realizar una transferencia perfecta de embriones euploides de buena calidad tras haber descartado o tratado posibles factores maternos, inmunológicos, trombofílicos, infecciosos, uterinos, en el día adecuado y en el útero en las mejores condiciones posibles con un endometrio receptivo. Si reunimos todos esos factores y no conseguimos un embarazo, ya no sabremos qué más hacer al respecto. Pues eso es todo por mi parte. Pues muchas gracias, doctor. Para hacer un poco de resumen, si he entendido bien este objetivo final, Claro, no tenemos claro si se ponen de acuerdo entre cuántos embriones euploides se deben transferir, si son 1, 2, 3. Yo, por ejemplo, hablo a título personal, después de la segunda transfer fallida, he decidido hacerme el pergamino infinito de pruebas. Correcto. Que incluye también las inmunológicas, que tampoco me han pedido, pero al yo estar metida en el sector y conocerlas, pues las he pedido y efectivamente KIR-AA. Entonces, después vamos a poner 2/3 embriones euploides transferidos sin embarazo, tendríamos que descartar factores maternos, que entiendo es patologías de factor uterino. Fundamentalmente. Fundamentalmente, trombofilias, en este orden, ¿no? Igual. Hombre, yo creo que desde luego si hemos transferido euploides, con 2 embriones euploides yo ya lo considero un fallo de implantación. Porque vamos con todas, ¿no? La tasa de éxito de un embrión euploide es muy alta. Entonces, yo ya el estudio que recomiendo es el estudio total. Total y absoluto. Porque no me dejaría dejarte un factor que cree, aunque sea menos probable y explique menos alteraciones sin estudiar, pues es una pena porque a lo mejor no estás dando con la tecla hasta el último momento. Claro. Por eso, entonces incluiríamos inmunología, trombofilias, igual el test endometrio, ¿no? Que incluye las 3. Pues sí. Yo la verdad que lo explico y lo dejo un poco a elección de la paciente, porque al final, claro, todas las pruebas también llevan un coste. Cuestan mucho dinero. Y cuando no están demostradas científicamente totalmente, a veces también te duele que te vas a condicionar a cosas que a lo mejor realmente tampoco te aportan tanto. Pero bueno, entiendo que
casos como el tuyo, casos difíciles, pues seguro que queréis hacer, la mayoría de gente quiere hacerse todas las que puedan ser. Todas, todas, porque una vez escuché que los embriones son sagrados y efectivamente, si haces euploides, déjalos quietos Sí, y, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos al lío porque el chat está pues echando humo, como era de esperar. Entonces, vamos a activar la pizarra y vamos con la primera pregunta de Sin Trompas. Dice, tras 2 transferencias fallidas con DGP y 5 biopsias histeroscopias, tras haber tomado antibióticos distintos en todas ellas, sigo dando positivo en células plasmáticas. Mi médico comenta que hay personas que siempre tienen estas células plasmáticas y se quedan embarazadas igualmente. No conozco ningún caso y no estoy muy convencida de ir a transfer con estas células. ¿Usted qué opina? ¿Hay casos así? Sí, sí, claro que hay casos así. Es un caso complejo, pero hay pacientes en las que no conseguimos eliminar nunca este día. Hacemos distintos tratamientos y siempre son empíricos, o sea que no hay ningún tratamiento real, reconocido y pues ahí hacemos lo que se llama, lo que decimos un tratamiento completo, ponemos intralípidos, transferencia, todo tipo, pero las células plasmáticas es muy posible que no desaparezcan del todo. Es muy posible que incluso en algún estudio puedan salir negativas y el estudio siguiente vuelvan a dar positivo, o sea que es verdad que es complicado de, pero tampoco sabemos hasta qué punto condiciona la tasa de éxito, ¿no? O sea que yo tampoco me volvería loco en eso, o sea que lleva 2 transferencias fallidas con DGP, debe hacer el estudio completo y debe seguir intentándolo, vamos, no veo otra solución. Y para las que no saben lo que son las células plasmáticas, así muy rápidamente. ¿Para las, perdona? Digo, para las que no saben qué son las células plasmáticas. Sí, pues unas células que se encuentran a nivel endometrial y que parece que podrían dificultar la implantación. De acuerdo. Pues vamos con la siguiente. Dice, después de que es sin trompas, ¿eh? Sigue siendo la misma persona. Después de una histeroscopia, ¿es bueno dejar una menstruación natural antes de una transferencia o es mejor tomar pastillas anticonceptivas para retener ese estado del útero justo antes del ciclo de transfer? Pues ahí depende mucho del caso. Nosotros a veces utilizamos la histeroscopia como injuria endometrial, o sea, que hacemos la injuria mediante, no siempre, pero en ocasiones consideramos la histeroscopia como la injuria o la hacemos la injuria durante la histeroscopia y transferimos al ciclo siguiente. En otras ocasiones, depende de la patología que haya resuelto o que haya tenido, pues preferimos esperar algún ciclo. Pero vamos, no está contraindicado transferir al ciclo siguiente, ni mucho menos. Claro que no es obligatorio tampoco dejar pasar un ciclo en medio ni... No. Vale. ¿Es posible tener restos de placenta en el útero después de 3 años tras un parto vaginal y no tener ningún síntoma? ¿Es posible el embarazo sin retirar estos restos? Y es posible tener restos de placenta o de algún aborto, los hemos visto después de muchos años y a veces calcificados. Eso es, no te digo frecuente, pero de vez en cuando lo vemos. Se puede a veces no tener ningún síntoma. A veces hay sangrados, a veces hay infecciones, pero la mayoría de las veces no hay ningún síntoma. Es posible el embarazo, por supuesto, pero lo lógico es retirar los restos antes de hacer la transferencia. Es el mismo caso que tendríamos con un pólipo endometrial. Claro, eso iba a preguntar. Pero lo recomendado es quitar el pólipo para mejorar, para tener el útero en las mejores condiciones cuando hacemos la transferencia. ¿Y esto se hace mediante histeroscopia quirúrgica también? Sí, a veces diagnóstica incluso. Ah, Sí, sí. si son pocos restos y tal, se puede a veces retirar con la diagnóstica y si no, con la quirúrgica. Sí. Perfecto, gracias. Vamos con Leti. ¿Es posible lograr el embarazo con un mioma intramural fúndico de 6 centímetros que no afecta a la zona del endometrio? Sí, sí, es posible. Muchas pacientes con un mioma de ese tipo les recomendamos en primera instancia, dependiendo del caso, intentar el embarazo con él. Es verdad que ante casos de fallo de implantación, aunque el mioma sea intramural y no afecte al endometrio, si nos encontramos ya con ese mioma en un caso de fallo de implantación, a veces también con ese tamaño valoramos la cirugía antes de realizar nuevas transferencias. Porque evidentemente cuando decimos no afecta al endometrio no quiere decir que no afecte para nada a la implantación. Quiere decir que creemos que se puede conseguir la implantación con él. Pero evidentemente sería mejor no tenerlo. Claro. De acuerdo. Ahora vamos con Ire Ram. Buenas tardes, doctor. Respecto al factor inmunológico, ¿cómo se determina el HLA del embrión?
No, del embrión no se puede determinar, lo he dicho antes. No, el HLA se detecta en los padres, o sea, se detecta en los progenitores y suponemos el embrión. Si los padres son C2C2 o C1C1, pues podemos suponer cómo va a ser el embrión, pero no, el embrión no lo estamos determinando. Y el problema, bueno, problema entre comillas, pero lo que puede ser complicado es que ir AA C2C2, ¿correcto? Sí, Ahí sí que puede la estar más peor de difícil. las combinaciones, sí. Pero C1, C2 no tanto. O sea, tiene tratamiento. Sí, parece que lo que está más, porque son cosas que todavía están, Por estudiar, sí, sí. parece que en lo que sí que hay más acuerdo es en KIR AA con C2C2 es lo más complicado, es lo que está más demostrado que es complicado de verdad conseguir un embarazo. Lo demás está todavía no es Yo tan. tengo una pregunta que voy a hacer, pues mira, la voy a hacer porque me la pregunto a mí misma, básicamente. Pero claro, con el tema de la inmunología y con el tema de la hematología también, fíjate, hablando con, bueno, pues con ginecólogos y expertos del sector, por un lado por estar en tratamiento y por otro lado por estar trabajando en comunicación en esto, siempre, claro, como la coletilla de las frases cuando hablamos de inmunología y cuando hablamos de hematología es no hay estudios. No hay estudios que certifiquen o no hay artículos que indiquen o no se han hecho estudios que digan que mejora la tasa de implantación y tal. Bueno, vale, ok, pero sí que es verdad que luego escuchas que ya hay tratamientos que se están Sí. aplicando. Yo creo que más que no haya estudios, que a veces decimos eso, es que hay estudios que apoyan estos factores como causa y otros muchos estudios que dicen que esto no tiene tanta importancia y no tiene tanta repercusión y que no sabemos bien por dónde estamos tirando muchas veces. Pero claro, tú lo sabes bien que cuando te encuentras con una paciente a la que tiras un embrión euploide, no se queda, ves el útero, haces una histeroscopia, todo está normal, tal, vuelves a transferir, dices mala suerte, vuelves a transferir otro embrión euploide y otra vez no se queda. Al final, pues como lo hacen los demás a veces, pues bueno, tienes que hacer todo, o porque dices no voy a dejarme nada por estudiar, tienes que hacer toda una batería de estudios en las que muchas veces nosotros mismos tenemos nuestras dudas de que de verdad eso esté influyendo. Porque, por ejemplo, a veces, por decir un factor, nos volvemos locos con el KIR o nos volvemos locos con la ventana de implantación, o bueno, con muchos factores, con las trombofilias, y realmente el embarazo luego, a lo mejor la paciente se queda y le ponemos intralípidos o le ponemos heparina y creemos que eso ha salvado el embarazo. No hemos de pensar así. También hemos de pensar que hay un factor suerte que, desgraciadamente, un embrión con PGTA tiene una tasa de implantación de un 70%, si queremos, lo máximo, un 70%, lo que quieras, un 75%, un 65%, en fin. Pero que a un 30% que no se queda. Y eso quiere decir que al final, si tiras la moneda 4 veces, te puede salir 4 veces también, ¿sabes? Y no es tan raro. O sea que Puede pasar. ahí yo creo que muchos, pues no te digo que no nos lo creamos, pero que creemos que la influencia no es tan alta. O sea, no estamos hablando de que pues influyen pequeños porcentajes de aumento de posibilidad o de disminución de posibilidad. Pero hay cosas que todavía no sabemos si vamos a mejorarlo en un 2%, en un 7%, en un 1% o nada, ¿sabes? Claro. Seguiremos estudiando. Esa es mi opinión, pero bueno. Sí. Mira, Sin Trompas pregunta sobre el factor inmunológico. Dice, ¿puede aparecer un factor inmunológico en un segundo embarazo? El primero fue natural sin problemas. Sí, sí, puede aparecer, por supuesto, pero aparte es lo que estábamos hablando. Que haya un factor inmunológico no quiere decir que no puedas tener un nene. Es decir, tú puedes tener una trombofilia. Las trombofilias a veces son congénitas y nos quedamos después de tener 2 hijos porque tienes 2 abortos. Los primeros 2, pues la trombofilia o el factor inmunológico no quiere decir que no puedas quedar embarazada, quiere decir que tienes menos posibilidades. Pero puedes quedarte al principio y no darte cuenta de eso. ¿Cuánta gente habrá que tenga un factor inmunológico, que tenga un factor trombofílico, que tenga... Bueno, ¿cuántas veces nos encontramos con pacientes que no se han dado cuenta que tenían un mioma enorme o que muchas alteraciones que lo ves en el embarazo? De repente dices, uy, ya está embarazada y el pólipo que le viste el mes pasado sigue estando y está embarazada. O sea, que no hay nada que sea muy definitivo en no poder o sí poder, ¿sabes? Sí, yo también esto lo he escuchado a algunas compañeras que dicen, mi primer hijo sin problemas y de repente tengo trombofilias por aquí, no sé qué por allá. O el primero sin problema y luego el segundo cuesta y pones a estudiar y resulta que el seminograma es muy flojo. Pues bueno, es que el primero a lo mejor tuvo suerte. Claro. Vamos con Laura.
Dice, soy paciente del grupo UR. De hecho, el doctor me vio la semana pasada y me programó él la punción. Venimos de 2 transfer fallidas, de 2 embriones de día 5 calidad A y siempre fallo de implantación. Esta es nuestra tercera y no sabemos si es mejor transferir otra vez 2 embriones o ir esta vez de 1 en 1. El mismo doctor al principio del vídeo ha dicho que ni ellos mismos se ponían de acuerdo para ver qué era mejor. Un saludo y gracias. Gracias, Laura. No sé cuál es la duda, si transferir 1 o 2. Ah, no, yo creo que cuando has dicho lo de transferir 1 o 2 se refería al fallo de implantación, que decías que no se ponían de acuerdo. Diagnóstico de fallo de implantación. Claro, No, 1 o 2. No, claro. No, preferir es que uno ella no está hablando de eso. Ella está diciendo de si poner 1 o 2 embriones. o 2. La verdad es que supongo que lo mismo que le dije, que le veo ventajas e inconvenientes a las 2 cosas. Si transfieres 2 tienes un poquito más de tasa de éxito que si transfieres 1, pero gastas los 2 embriones en la misma transferencia. Si transfieres 1, siempre te queda otra transferencia. Yo, si son tipo A, transferiría 1 y congelaría probablemente. Pero es una cosa personal, no es que sea. Entendería, también me parecería bien que decidiesen transferir los 2, vamos. Claro, lo de transferir 2, si son de buena calidad y tal, ahí sí que ya abrimos la puertecita del factor embarazo múltiple, o sea, sí, gemelar. Entonces, que luego podemos tener, ¿sabes? es súper personal. Yo, por ejemplo, no lo haría jamás, no me atrevo. Pero oye, vamos con Ire. ¿No hay alguna prueba para determinar la compatibilidad útero-embrión? No, concretamente que yo sepa, no. No, yo tampoco conozco esto. Alexia, vamos con Alexia, a ver qué dice. ¿Influye en el fallo de implantación si la transferencia es un ciclo natural modificado o con ciclo sustituido? Gracias. No, las tasas que tenemos nosotros concretamente son muy similares en ciclo natural modificado y en ciclo sustituido. Sí que es verdad que para hacer un ciclo natural modificado hacemos una selección de la paciente. Hacemos ciclo natural modificado en pacientes que tienen ciclos regulares, normalmente de cierta edad, o sea, de menor pues a lo mejor de 40 años, con ciclos regulares, con un ciclo muy estable y que durante el control del ciclo todo se adapta perfectamente, es decir, que el endometrio coincide perfectamente con la ovulación, con el folículo y tal, pero si lo hacemos así, las tasas que tenemos son similares en ciclo sustituido y en ciclo natural modificado. De todas las preparaciones endometriales para transferencia de congelados, no hay ninguna que haya demostrado superior a otra. De todos los protocolos, que en todos los centros son bastante parecidos, aunque puede variar en la forma de administración, unos lo hacen con parche, otros con pastillas y tal, pero no hay una preparación que haya demostrado superior a otra. Gracias. Seguimos con Leti. ¿Aconsejarías operar el mioma intramural fúndico de 6 en caso de mujer de 41 con un solo embrión euploide siendo mi primera transfer? Una pregunta muy difícil. Sí. Pues de 6 centímetros es posible que aconsejara operar. Es posible que sí, tendría que ver el mioma porque no todos son iguales, pero por lo menos lo consideraría. Porque intramural, yo es que no sé qué quiere decir. Quiere decir, bueno, miomas se clasifican en 3 tipos. Seroso es el más externo al útero, pegado a la capa serosa, que es la externa. Intramural es el que está en el espesor de la pared. Y submucoso el que está dentro de la cavidad. Los submucosos son todos quirúrgicos. Los intramurales depende de la afectación de la cavidad y del tamaño. Y luego fúndico, que está al fondo del útero, que está en la parte más alta del útero. Pero claro, son 6 centímetros. Es un tamaño, clásicamente se decía operarlos por encima de 5 centímetros. Hoy en día somos más conservadores. Pero es que el caso es muy especial porque Leti ha conseguido un embrión euploide. Su primera transferencia, yo desde luego lo consideraría. Intentaría transferir ese embrión en las mejores condiciones posibles. Yo sé que a lo mejor operarse le supone luego esperar 6 u 8 meses para la transferencia, dependiendo de la cirugía y que es pasar por un quirófano, pero a lo mejor me quedaría más tranquilo haciéndolo de esa manera. Porque esto siempre es lo mismo. Realmente es muy difícil saber, bueno, podemos opinar viendo el mioma exactamente, pero es muy difícil saber qué es mejor. Lo que pasa es que si se transfiere el embrión sin operarse y no se queda embarazada, pues se arrepentirá de no haberse operado, claro. Yo creo que ahí pensaría así. Sí, total. Y una pregunta, ¿cómo se opera un mioma intramural?
Normalmente, hoy en día, habría que ver el mioma y tal, pero normalmente un mioma de 6 centímetros se puede operar por laparoscopia. Laparoscopia. Aquí una histeroscopia no funciona. No, para estos no, solo para los submucosos. Para los intramurales no sé. Con una láparo. Vale. Más cirugías. Sí. Bueno, vamos a ver. Me había dejado esta de Alexia. Dice, ¿solo se transfieren embriones de calidad A? No. Pregunto sin saber qué tipos de calidad hay. No, qué va. Ojalá no transferimos. Los de calidad son los de mejor calidad. Ojalá siempre transfiriéramos embriones de calidad A, pero también hay de calidad B o de calidad C que tienen potencial de implantación. Sí que es verdad que tampoco es lo mismo un embrión de calidad en día 3 que un embrión de calidad en estadio de blastocisto, o sea que varía mucho, pero no, también transferimos de tipo B y alguna vez de tipo C si no tenemos otros. Pues Leti, ahí lo tienes. Vamos. Uy, madre mía, estamos hoy de inmunología. Creo que tenemos que hacer un webinar con un inmunólogo o inmunóloga, ¿eh? Sí. Si no hay una prueba, entonces ¿podría explicar a qué se refiere en su diapositiva factor inmunológico KIR-AA paciente con HLA-C2 embrión? Si Sí. no hay una prueba... No, me refiero que, bueno, ya he dicho antes que lo del C2 embriones porque se ha de suponer al estudiar a los padres y ser los dos C2, C2, que el embrión saldrá C2, pero no hay ninguna prueba, solo es pues, estudiar la posibilidad de implantación desde el punto de vista inmunológico. Se sabe que cuando la receptora del embrión, la madre, es KIR-AA y la dotación de la chica del embrión es C2, C2, la implantación se hace más difícil. Para eso hay que saber los progenitores del embrión. Hay que estudiar los progenitores del embrión para saber si el embrión va a ser C2 o no al embrión en sí. Y esto se hace mediante analítica de sangre. Muy bien. Next. Sin trompas, volvemos. ¿Es posible mejorar el endometrio administrando Menopur? Usualmente usado para la punción, para el ciclo de la transferencia. O sea, mejorar el endometrio con Menopur, que lo usa para la punción, pero para la transfer. Es lo que propone mi médico, pero no encuentro ningún estudio sobre ello. ¿Os es familiar esta práctica? Yo pienso que a lo mejor tu médico lo que quiere hacer es un ciclo natural modificado, pero ayudando al crecimiento folicular con Menopur, en este caso. Sí, es algo que se hace. Con Menopur con cualquier otra medicación, si tu ciclo ovulatorio no es muy consistente, a lo mejor él piensa que el Menopur va a tener una mejor ovulación y una mejor preparación endometrial y luego transferir como si fuera un ciclo natural, ¿sabes? Un ciclo natural estimulado. Sí que se puede hacer. Sí que se hace de vez en cuando. Sobre todo en pacientes que no tienen por sí una ovulación muy estable. Si puedo añadir, a mí me lo hicieron. A mí me estimularon un poquito para la transfer, o sea que supongo que es práctica habitual. Vamos ahora con Laura. Dice, ¿qué opina del tratamiento de plasma rico en plaquetas para mejorar la receptividad del endometrio? Mi caso, 8 transfer con un resultado de un embarazo ectópico cervical, 2 bioquímicos y 4 fallos de implantación. Blastos con DGP y en principio todas las pruebas estándar son normales. Gracias. Madre mía. Laura, ¿y inmunología? 8 transfers, son 8 embriones con DGP todo y un embarazo ectópico cervical, bioquímicos y implantación. Claro, pero entonces faltan 2, ¿no? O sea, es 4, 5, 6, a 7. Falta uno, pero bueno, en cualquier caso. Yo, en este caso, que es uno de esos casos, Laura, en los que todos los estudios que hemos hablado son todos normales, no hay nada más que hacer. Hay veces, yo desde luego estudiaré la parte inmunológica y hay veces que si el útero de verdad es normal, siempre que tengamos un útero totalmente normal y un crecimiento endometrial adecuado, en casos tan graves como este, yo cuando se me ha presentado a veces he ofrecido un cambio de gameto. No sé si habéis estudiado el FIS, si no habéis estudiado el FIS, pero llega un momento en que algo tienes que hacer diferente, porque en algún momento si son 8 blastos después de DGP, algo está pasando ahí que se nos está escapando, ¿sabes? Yo creo que es un caso muy, muy serio de bien una valoración uterina, por supuesto, de todo lo demás, y si de verdad todo es normal, me plantearía valorar un cambio de gameto o de los 2 gametos, en fin, ver a ver. Porque una pregunta,
con embriones euploides, ¿puede haber fallo de implantación por factor masculino? O No, sea, en teoría no. Embriones euploides, lo que es el FIS alterado, ya lo has descartado, ¿sabes? En cuanto a anatómicamente no, pero es posible que haya otros factores que no sean genéticos y puedan condicionar que no implanten los embriones. Es que es un caso muy extremo. Yo también es que creo que en algún momento hay que poner el límite. No sé, 8 embriones con DGP y no implantar. Yo creo que hay que cambiar algo, no podemos seguir haciendo lo mismo. Desde luego, si hemos estudiado todo, me lo plantearía. claro, ahí Laura, si nos escucha, habría que ver qué pruebas tienes, qué has hecho, cuéntanos. Bien, claro. Mira, Laura también ha escrito. Se eleva la tasa al transferir 2 embriones de tipo A día 5 vitrificados o mejor de uno en uno. ¿Nos da igual el posible embarazo múltiple o no? Un saludo. No sé si es la misma, Laura, ¿eh? Creo que no es la misma. Sí que se eleva un poco la tasa. No una barbaridad, pero sí que se eleva un poco. Si es la misma Laura de antes, yo me transferiría 2, desde luego. No es la misma, ¿eh? Es otra Laura. Sí, pero sí se eleva un poco la tasa. Lo que pasa es que es una elevación relativa porque tú elevas un poco la tasa de esta transferencia, pero gastas 2 embriones muy buenos en la misma transferencia. Si conservas uno, tienes una tasa un poquito más baja, pero te queda otra transferencia con una muy buena tasa para hacer. O sea que es relativo, pero sí. Perdón, decía que voy a repasar rápidamente, a ver si me he dejado alguna. Compañeras, si me he dejado alguna pregunta, me lo podéis decir tranquilamente, que la rescato y la publico. Pero vamos, así a golpe de vista, creo que las hemos hecho todas. Continuamos con Laura, esta última, que dice, me está ayudando mucho porque estamos súper liados al ser nuestra tercera transferencia. Bueno, supongo que es un mensaje de agradecimiento. Gracias. Es otra paciente diferente entonces. Sí, exacto. Veo que alguien está escribiendo, así que voy a dar ahí como un poquito de margen, ¿vale? Para que termine de escribir. Mira, ahora tenemos la siguiente, que es Nerea. Nerea es KIR AA, igual que yo. Dice, tengo un niño de manera natural sin problema, pero llevo 5 transfer fallidos para el segundo. ¿Puede ser pauta inmunológica incompleta / incorrecta? ¿Qué opciones puede haber? Pues yo creo que el caso de Nerea es lo que estábamos comentando antes, que el KIRA lo tendrás de toda la vida seguramente. Sin embargo, no implica que no puedas tener, que tienes menos posibilidades, no que no puedas quedar embarazada. Lleva 5 transfer fallas para el segundo. Lo primero que yo preguntaría es qué edad tiene. Y lo segundo, si las transfer han sido con DGP. Y yo no me centraría tanto en el KIRA, salvo que los embriones hayan sido con DGP. Lo primero, yo ya os digo que para yo considerar fallo de implantación, lo primero es que los embriones sean euploides, porque creo que ahí es donde nos dejamos la mayoría de los casos. Y yo dejaría el diagnóstico de fallo de implantación para esas pacientes que sí que se han transferido varios embriones euploides. Pero bueno, como opciones puede haber, la verdad es que blastos con DGP 36 años. Sí, nos dice que sí. Sí, pues sí que puede ser por causa inmunológica. Pero lo que pasa es que lo que sí que es verdad que yo ya cuando considero la causa inmunológica, para llegar ahí, completo el estudio total. Es decir, no me baso solo en la causa inmunológica. Supongo que lo habrán hecho porque se han llegado a estudiar el kit, supongo que es trombofilia, ese tipo de estudios. Soluciones, pues no hay una gran solución. Hay centros que administran inmunoglobulinas, centros que administran intralípidos, se recomienda transferencia de un embrión, pero no hay mucho más que se pueda hacer, salvo eso. O si los padres del embrión son los dos también C2, C2 y de ninguna manera se consigue, pues a veces valorar también lo que hemos dicho, un cambio de gameto. Cambio de gameto. Bueno, a ver, seguimos ahora con Laura, pero Laura
la de las 8 transfer, ¿vale? Dice, tenemos pruebas hechas de hematología, inmunología, el endometrio, el marcador CD138, los cariotipos, la antimuleriana, algunos estudios de algunas mutaciones, histeroscopia diagnóstica, ecos con el doctor Puente. Muchas gracias por su valoración. Yo también opino que tal vez un cambio de gametos podría ser la última opción, sí. Porque vamos con esta... Sí, no me olvido del caso de esta Laura y yo creo que llegados a este punto uno se lo tiene que plantear. La verdad que todos los que hemos tenido pacientes de este tipo, que creo que seremos todos, nos acordamos de ellas, no nos olvidamos y nunca en la vida y al final yo creo que esa es la opción. Se trata de intentar, pues a veces lo que uno no quería desde el principio, pero salir con un embarazo, que es al final el objetivo de todo. Claro que sí. Bien, vamos con las últimas preguntillas. Vamos a ver. Creo que... A ver. Ya no sé en qué Laura estoy, perdonadme, pero voy saltando de Laura en Laura y ya me he hecho un lío. Pero dice, sí, gracias al doctor, soy una de sus pacientes. Espero que en el ciclo del mes que viene que tenemos la transfer me toque revisión con él y podamos programarla. Un saludo y gracias a los dos por este directo. Uy, qué mona. Gracias a ti, Laura. Mira, seguimos con, esta vez, Ire, que dice, doctor, después de años de tratamiento de reproducción asistida, mi médico me ha recomendado ovodonación. Tengo 41, este año 42. En mi primer ovodón quiero ir con todas las pruebas. ¿Cuál es su opinión sobre la PGTA en la primera ovodonación? Bueno, yo normalmente, siempre no digo, pero normalmente cuando pasamos a ovodonación después de múltiples fallos de reproducción asistida, siempre hacemos un FIS de semen. Porque ya que vamos a hacer el sacrificio de cambiar el gameto femenino, por lo menos asegurarnos que el gameto masculino está de verdad en buenas condiciones. Yo haría un FIS y una fragmentación de semen. Son normales, quizá no consideraría el PGTA en la primera ovodonación. Y si son alterados, por supuesto, sí, si el FIS está alterado, si la fragmentación está alterada, pues utilizaría MAX, daría antioxidantes y ya está, ¿sabes? Claro, Pero, porque teóricamente las donantes suelen estar entre los 20 y algo, ¿no? sí, entre 20 y tantos, por ley menor de 35. Claro. También cuando haces PGTA en los ciclos de donación también sueles encontrar algún embrión afecto. Quiero decirte que a los 28 no estás exento. Pero si el FIS es normal, la probabilidad es baja. Me parece muy bien. Si lo quiere hacer, la PGTA siempre es maravilloso, pero yo no lo veo necesario si el FIS es normal. En primer ciclo. Claro. Sí, por recordar un poco que el tema de las aneupleudías viene con un factor de edad. Sí, sí. Por eso. Vale, ahora sí. Veo que alguien está escribiendo y si es una pregunta y no un mensaje de agradecimiento, la rescato y la publico, pero será la última, ¿vale? Sí. Porque tampoco queremos explotar al doctor Anaya. A ver. Ire, dice sí, pero en menor de 35 hay un 30% de aneuploidías y si algo falla no podríamos descartar. Y que el FIS, ok, dice, que sí, que ok el FIS. Sí, sí, es lo que le decía yo, que hacer el PGTA siempre es maravilloso, pero es verdad que si vas a pasar un ciclo de ovodonación y el FIS está normal, la probabilidad de tener un embrión de que llegue a día 5, hablas de un embrión con una anomalía cromosómica, es más baja. Se puede hacer el PGTA, por supuesto, pero es una probabilidad más baja. De hecho, ahora estamos empezando nosotros a hacer diagnóstico genético preimplantacional no invasivo y quizá esta sería una de las indicaciones. No invasivo. No invasivo es que en vez de estudiar el embrión, en vez de biopsiar el embrión, se estudia el medio de cultivo en el que se ha desarrollado. Ah, sí, no rascando estas celulitas de... Sin biopsiar el embrión. No tiene un carácter diagnóstico, como lo tiene el PGTA, pero te ordena los embriones con potencial de implantación desde el primero hasta el último. Te dice cuál es más probable que implante en función de su estudio genético. Ah, mira. ¿Y se llama PGTA también? No. Bueno, no, es PGT no invasivo. Ah, PGT no invasivo. Sí, y entonces para casos de bajo, no está indicado en pacientes de edad avanzada porque deben hacerse un PGTA, no está indicado en casos de riesgo elevado, pero en casos como este, que
que es una ovodonación, que el FIS es normal y que sencillamente lo que queremos es transferirnos el embrión que tiene más posibilidades de implantar la primera vez, más posibilidad, por tanto, de ser euploide, sería una buena opción, una buena candidata. Pues muchísimas gracias. Me quiero disculpar porque normalmente cuando empezamos los webinars yo siempre leo la bio de los doctores y hoy no lo he hecho, ¿vale? Entonces, mira, muchas gracias por toda la información. Saludos desde Costa Rica, qué pasada. Está muy guay. Saludos desde Valencia, Rebeca. Pues voy a leer el currículum del doctor para que sepáis con quién hemos estado hablando y charlando de reproducción asistida esta tarde. El doctor Francisco Anaya es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Tiene el título de especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Clínico de Granada. Tiene el nivel de experto en ecografía obstétrica y ginecológica por la sección ecográfica de la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Tiene un máster en patología mamaria y senología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor del máster de biología de la reproducción de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Jefe de sección por oposición del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy desde el año 2012. Miembro de la unidad de reproducción de la Clínica Vista Hermosa en Alicante, que es desde donde está haciendo hoy el webinar. Coordinador en el Hospital Virgen de los Lirios de la sección de cirugía endoscópica, oncológica, ginecológica y paritorio. Y director médico de la unidad de reproducción del Hospital HLA La Vega en Murcia. Por lo tanto, súper agradecidas. Hoy tenemos pacientes que se han conectado también. Mira, saludos desde México. Toda esta información es importante y necesaria. Increíble, me parece increíble que nos estén escuchando desde la otra parte del charco. Muchísimas gracias, doctora Anaya. Pacientes y compañeras de la Infertil Pandi, sabéis que tenéis en la página de mis respuestas de fertilidad el contacto directo con el doctor. Si necesitáis contactar con él, primeras visitas, lo que necesitéis, lo encontráis en nuestra web. Muchas gracias de nuevo, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente y buenas tardes. Gracias a todos, ha sido muy interesante. Gracias, doctor. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.